Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a esta presentación de tesis para obtener el título de Maestría en Ciencias de la Educación por parte del servidor Juan Antonio Flores Martínez en el Instituto de Estudios Universitarios. El título del proyecto de investigación tiene el nombre de Implicaciones de la teoría de las emociones de Vygotsky en el desarrollo de estrategias de diálogo crítico para la prevención de la violencia digital en entornos virtuales. Caso de la Escuela Secundaria Técnica Rafael Camaño García, Puebla, Puebla. Asimismo, agradecemos a la asesora maestra Wendy Romano Camacho, quien dirigió el programa y tuvo la iniciativa del proyecto de investigación. A 29 de abril de 2026, Puebla, Puebla. La siguiente proyecto de investigación tiene como planteamiento del problema la creciente interacción de los estudiantes de educación básica en redes sociales, ya que ha propiciado nuevos espacios de comunicación en donde se manifiestan formas de violencia digital, argumentaciones irrespetuosas, descalificaciones y prácticas de comunicación agresiva. Mediante este planteamiento del problema, se generó la pregunta de investigación que se define de la siguiente forma. ¿Qué manifestaciones de violencia digital se presentan en las interacciones de los estudiantes en redes sociales y cómo pueden las estrategias de diálogo crítico contribuir a transformarlas en prácticas comunicativas respetuosas? A través de estos planteamientos, de estas interrogantes, se diseña el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general es analizar las manifestaciones de violencia digital presentes en las prácticas comunicativas de los estudiantes. El objetivo específico es proponer una estrategia didáctica de intervención. Asimismo, esta investigación tiene una población objetivo de 120 estudiantes de tercer grado y de secundaria. Se llama Rafaela Camaño García y una muestra integrada por 40 estudiantes correspondientes al grupo C del tercer grado. En este sentido, se plantea la hipótesis. La aplicación de estrategias didácticas centradas en el diálogo respetuoso, la reflexión ética y la expresión de valores en entornos digitales permitirá mejorar la calidad de la argumentación de los estudiantes en redes sociales y disminuir las prácticas de violencia digital dentro de su comunicación en línea. A partir de este planteamiento de investigación se procede a describir las conclusiones y los resultados del presente análisis. Como procedimiento de análisis cualitativo, vale resaltar que las preguntas o los ítems del cuestionario que se aplicaron a los estudiantes fueron transformados a codificación numérica y estructurados en una escala ordinal continua cerrada para su análisis de consistencia interna mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, en el cual se obtuvo un valor de 0.88, lo que evidencia su fiabilidad del instrumento. A partir de esta conversión, codificación de datos cuantitativos a cualitativos, lo cual plantea un modelo mixto de investigación, se procede al análisis a través de la tendencia central, que es la mediana con el objetivo de identificar el valor que divide la distribución de las respuestas de los alumnos en correlación con las preguntas, esto para identificar la variación de las mismas. En este sentido, se emplea la media para describir la correlación de los resultados de las preguntas, que es la sumatoria, y es el promedio o la frecuencia más alta de las respuestas, así como la desviación estándar para determinar el grado de variabilidad de las respuestas. La desviación baja indicó que las percepciones del grupo son homogéneas. A través de estos datos cuantitativos, se pasó a la matriz de correlación de Pearson, que es un método estadístico descriptivo que nos ayudó a verificar la consistencia interna del instrumento para garantizar la fiabilidad. A través de esto método cuantitativo que se codifica en datos cualitativos, tenemos la técnica de triangulación de la respuesta de la entrevista a la maestra asesora, ya que a través de estos conceptos, categorías teóricas e indicadores, se pudo llevar a cabo la descripción de las respuestas y las conclusiones. Dentro del marco de referencia que proponemos para esta investigación, consideramos varias teorías, dos muy relevantes para dar el análisis descriptivo. Es la teoría de la acción comunicativa propuesta por Habermas
en el cual, de acuerdo con Habermas, nos dice que el conocimiento humano posee una estructura proporcional, es decir, se expresa mediante enunciados susceptibles de hacerse explícitos, analizarse y someterse a crítica. En este sentido, las opiniones no son meras expresiones subjetivas, sino afirmaciones que pueden evaluarse en función de su validez. En este caso, las preguntas a través de respuestas como una afirmación es lo que se analiza. Dentro de la teoría del constructivismo social propuesta por Vygotsky, tenemos que él describe el comportamiento humano que puede explicarse a partir de un sistema de doble control en el que interactúan la voluntad consciente y las emociones. Este planteamiento permite comprender los conflictos internos que surgen cuando las intenciones racionales del individuo entran en tensión con sus impulsos emocionales. En este sentido, Vygotsky destaca que existe una correlación compleja entre estos dos actos voluntarios, como la toma de decisiones y los estados afectivos que se analizan en los estudiantes de secundaria. Aquí describimos un poquito la conversión de datos cuantitativos a datos cualitativos a través del alfa de Cronbach, que es dar un valor a cada una de las respuestas en una secuencia cerrada para calcular la sumatoria de varianzas y la varianza de instrumentos. Una vez teniendo estos resultados a través de la aplicación de Excel, se pasó a incluirlos en la fórmula, que nos indica el número de ítems, que son las preguntas, la sumatoria de varianzas de las respuestas por cada alumno y la varianza de la sumatoria de los ítems. Esto nos da igual a un coeficiente de 0.88, lo cual hay una correlación de fiabilidad entre las respuestas que se brindan. Esto es para pues, garantizar un método científico. Aquí tenemos el ejemplo en Excel de la tabla, los alumnos y las preguntas, y la conversión del 1 al 4, en el cual se le asigna el valor de 1 a cada pregunta. A partir de esto se calcula la mediana, nos da una tendencia y es la frecuencia en el resultado, ¿no? En la columna superior derecha vemos el cálculo de la desviación estándar para calcular la variabilidad de las respuestas entre los compañeros estudiantes. Aquí tenemos una gráfica que se visualiza de mejor manera las tendencias de sus respuestas, lo cual es homogénea. Eso quiere decir que hay un criterio dentro de las respuestas que se homologan, ¿no? También podemos en esta gráfica identificar las personas dentro de sus respuestas que son opuestas a la tendencia o la frecuencia, ¿vale? Dentro de esta tabla podemos ver la obtención de la mediana, ya muy específica, los resultados de las respuestas, para pues conocer realmente lo que piensan los estudiantes de estas respuestas. En la pregunta 1 tenemos que la frecuencia mayor fue la respuesta B, que es la difusión de imágenes o videos sin consentimiento. Es qué tipo de evidencias digitales reconoces en las redes sociales. En la pregunta 2 tenemos cómo entiendes el derecho humano a participar, y la frecuencia de la respuesta es la A, cuál es el derecho a expresar opiniones libremente con respeto. En la pregunta es 3, ¿qué red social utilizas más de 5 horas al día? La respuesta fue Instagram. La pregunta 4 es, ¿conocen los derechos ARCO relacionados con los datos personales? Y bueno, aquí hay una variable muy relevante que es no los conozco, ya que los datos ARCO tienen una correlación con los datos personales que se desarrollan en las plataformas y redes sociales. La pregunta 5 es, ¿cuál es tu reacción al ver el contenido con violencia digital en redes sociales? Y fue que la mayoría de los estudiantes lo reportaría o denunciaría. La pregunta 6, tenemos, ¿qué haría si fueras víctima de violencia digital? Denunciaría en la plataforma o con una autoridad. También se demuestra la tendencia o la frecuencia a denunciar o reportar. En la pregunta 7, ¿has experimentado personalmente algún tipo de violencia digital? Y la respuesta fue no, aunque no exime de que sí hay personas que han recibido estudiantes insultos o acoso en línea.
A partir de la mediana, pues pasamos a la obtención de resultados y a la etapa de validación, clasificación de datos, ordenamiento de datos, correlación de datos e interpretación de los datos. Esto para facilitar la interpretación, la descripción y la metodología y podamos generar, conforme a los ejes teóricos de estudio, lo que se describe en la columna superior derecha, que es la relación con conceptos teóricos de investigación y observación. Aquí tenemos los estudiantes que participaron. Al inicio era una muestra de 40 estudiantes por factores externos. Hubo compañeros que no pudieron asistir ese día, por lo cual la muestra quedó con 24 mujeres estudiantes y 13 estudiantes hombres, lo cual da un total de 37 estudiantes participantes en esta encuesta. A continuación, voy a pasar a describir de forma cualitativa los resultados de cada una de las preguntas. La pregunta 1, ¿qué tipo de violencias digitales reconoces en redes sociales? Llegamos a la conclusión, la interpretación y descripción que los estudiantes identifican principalmente formas explícitas de violencia digital como la difusión de contenidos sin consentimiento. Esto sugiere que dichas conductas han sido normalizadas a través de la observación en entornos digitales, confirmando la hipótesis de que la violencia se aprende y reproduce socialmente. Sin embargo, el reconocimiento parcial indica la necesidad de fortalecer procesos de concientización. En la pregunta 2, ¿qué entiendes por el derecho humano a participar? Tenemos una descripción de que los resultados evidencian una comprensión básica del derecho a la participación, lo cual se alinea con los principios democráticos. No obstante, esta comprensión no siempre se traduce en prácticas digitales responsables, lo que confirma que el conocimiento requiere ser reforzado mediante experiencias formativas que promueven la reconstrucción del aprendizaje. La pregunta 3, ¿qué red social utilizas más de 5 horas? Ya vimos que es Instagram, seguida de TikTok y seguida de otras plataformas. En esta gráfica tenemos una descripción de que el uso frecuente de redes sociales confirma que los estudiantes están inmersos en entornos digitales donde se construyen significados de manera constante. Esto respalda la hipótesis de que las plataformas digitales influyen en las formas de interacción y pueden propiciar tanto la comunicación como la violencia, dependiendo del contexto social. En la pregunta 4, ¿qué entiendes por los derechos ARCOS? El desconocimiento de los derechos ARCO evidencia una debilidad en la formación en ciudadanía digital. Este hallazgo es relevante para el objetivo de la investigación, ya que confirma la necesidad de implementar estrategias educativas que fortalezcan la protección de datos personales y el uso responsable de la información. Dentro del cuestionario, que es el instrumento, la pregunta 5, ¿cuál es tu reacción al ver el contenido con violencia digital en las redes sociales? Hacemos una descripción considerando las variables que los estudiantes muestran una disposición a actuar frente a la violencia digital mediante el reporte o denuncia. Esto sugiere la presencia de una cierta regulación emocional social, aunque estas respuestas dependen del contexto. Se confirma que las conductas están mediadas por la interacción social y pueden fortalecerse mediante la intervención educativa. Dentro de la pregunta 6, tenemos, ¿qué harías si fueras víctima de la violencia digital? La tendencia a denunciar refleja una orientación hacia la resolución racional de conflictos, alineada con la acción comunicativa. Este resultado apoya la hipótesis de que el diálogo crítico y la argumentación pueden contribuir a transformar prácticas violentas en interacciones más éticas. Dentro de la pregunta 7, que has experimentado personalmente algún tipo de violencia, los resultados muestran que aunque algunos estudiantes no reportan haber experimentado violencia digital, otros reconocen situaciones de acoso. Esta variabilidad sugiere una posible normalización o invisibilización del fenómeno desde el enfoque psicosocial. Se confirma que estas experiencias impactan en las emociones y pueden influir en la conducta, reforzando la necesidad de intervención educativa. Aquí es relevante esta respuesta, ya que dentro de la pregunta número 5
¿qué harías si fueras víctima de la violencia digital? Hay una respuesta, hay una opción que se dice respondería con agresión. Tres estudiantes responderían con agresiones, quiere decir que pues la administración o organización de su entorno los ha influenciado a generar ese tipo de respuestas. Dentro del método estadístico usamos la descripción de la matriz de correlación de Pearson. Es un método igual no probabilístico dentro de la estadística que nos ayudó a hacer correlaciones a través de los datos cuantitativos, como se muestran en la gráfica. Llega a las conclusiones siguientes a partir de los datos recabados. 1. Las correlaciones muy altas se observan vinculadas significativamente entre las variables de la pregunta 5 y la pregunta 6, indicando una interdependencia crítica en estos indicadores. 2. Correlaciones altas destacan las asociaciones entre la pregunta 2, pregunta 6 y la pregunta 3 y 5, lo que sugiere 3, 5 y 6, lo que sugiere que la percepción de estos aspectos tiende a variar de manera conjunta y proporcional. Las correlaciones moderadas que se encontraron en las preguntas corresponden a las preguntas 1, 2 y 4, ya que presentan relaciones estables con el resto de las variables, fortaleciendo la estructura de nuestro análisis. Ya teniendo este planteamiento, viendo los instrumentos que se utilizaron, que fue el cuestionario, el instrumento para conocer de forma iniciativa las respuestas ante tendencia digital y recabar la experiencia de las estrategias didácticas de la maestra frente al grupo, tenemos estas conclusiones que se dan a través de la técnica de triangulación de conceptos y teorías, con base a la correlación de respuestas que se dieron entre los estudiantes y la maestra. Tenemos 4 conclusiones fundamentales que se describen a continuación. Uno es la crisis de racionalidad comunicativa. La tribulación evidencia una brecha crítica entre la libertad de expresión y la capacidad argumentativa, mientras los estudiantes valoran la libre opinión. La docente observa un lenguaje limitado y ambiguo. Esto valida la necesidad de transitar de una participación simbólica a una acción comunicativa real, donde el diálogo no sea solo respetuoso, sino estructurado, lógico y orientado al entendimiento mutuo para resolver conflictos que actualmente se gestionan de forma impulsiva. La conclusión 2 es la convergencia sobre la violencia digital. Se confirma que la violencia digital en la Escuela Secundaria Técnica Rafaela Camaño García no es un evento aislado, sino una práctica socialmente construida. La coincidencia entre el reconocimiento de la difusión de contenidos sin consentimiento por parte de los alumnos y la observación docente sobre la creación de stickers y materiales ofensivos valida la existencia de un aprendizaje vicario, menciona el autor Bandura. Los estudiantes imitan y reproducen conductas agresivas como parte de su socialización en la sociedad en red. Una tercera conclusión es la validación de la propuesta pedagógica, ya que las conclusiones apuntan a que las estrategias meramente informativas son insuficientes. La validación de los datos sugiere que la implementación de un taller experimental, que es la variable independiente, es la ruta idónea, ya que dicha intervención debe integrar la educación emocional con la formación en derechos digitales, permitiendo que los educandos reconstruyan su experiencia digital, como lo menciona el autor Dewey, y desarrollen una ciudadanía crítica que promueve la violencia digital por exclusión o ciberacoso. En última conclusión, se ratifica la hipótesis de investigación. La violencia digital en el grupo tercero C está intrínsecamente ligada a la intensidad del uso de redes sociales, Instagram, y a una carencia de herramientas ético-comunicativas. La validación cualitativa confirma que el fortalecimiento de la reflexión ética a través de estrategias didácticas es el factor determinante para transformar las interacciones digitales de los estudiantes en prácticas de convivencia armónica y racional. Finalmente, como una recomendación o sugerencia dentro de este análisis, la investigación se propone un aprendizaje dialógico diseñada para desarticular los patrones de imitación vicaria y la impulsividad detectados en el diagnóstico.
que comprende uno, el taller de empatía digital y consciente, un laboratorio de argumentación ética, una metodología de círculos de diálogo respetuoso y, por último, la gestión de la privacidad y derechos digitales. Este taller se está desarrollando puntualmente para implementarlo en el mismo grupo C y también pues, recabar el avance que pudieran tener en el conocimiento sobre la violencia digital y la argumentación ética. Por criterios de tiempo, también de la aplicación, pues se aborda de esta manera las conclusiones y resultados de la tesis. Sin embargo, si a alguien le interesaría ahondar más, con mucho gusto compartimos la tesis completa y pasaríamos al tema de preguntas o comentarios, por favor. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes, maestra Yanet. Soy Vianey. No es pregunta, solamente comentario para felicitarlo. Muy bien expuesto su tema. Yo que no sé gran cosa de lo que habla, le entendí muy bien y pues como le repito, felicitarlo. Ojalá y logre todas sus metas, maestro. Muchísimas gracias. Estaremos saludando personalmente y compartiendo el documento completo. Si tuviera alguna otra disposición, con mucho gusto queda a la orden. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, yo Sí, quiero comentar esta parte importante de la violencia digital, las redes sociales y el manejo en la edad adolescente. Es importante seguir conociendo y reforzando a los adolescentes para que tengan esta reflexión y evitar pues hechos lamentables. Y pues muy bien la tesis, felicidades. gracias, maestra, por su comentario. Bueno, la violencia digital es un tema muy en boga, sobre todo por también el surgimiento de la inteligencia artificial, que bien es una herramienta muy factible, requiere de criterios éticos para su implementación mejor. ¿Algún otro comentario? Camila. Andrea Dariana, ¿algún comentario o alguna sugerencia, maestra? Si hubiera una área de oportunidad, pues también a ver que las críticas retroalimentan pues el conocimiento. Sin embargo, si no hay ningún otro comentario o planteamiento, pues, Carlos León, adelante. Y nada más comentar, me gustó mucho la estructura que manejaste, el orden y la explicación estuvo bastante bien. Yo no había visto un trabajo como de este tipo y incluyendo mucho a la juventud, ¿no? Desde este tema de la violencia que cada vez va creciendo más y más. Y bueno, nada más queda plantear qué estrategias podemos tomar para ayudar a los jóvenes, ¿no? En esta etapa y que no se sientan violentados. Las recomendaciones sí son fundamentales para considerar, pues, reforzar estos procesos dentro de los adolescentes jóvenes y, bueno, pues, seguir en constante comunicación para compartir esta información o taller y pues generar esa retroalimentación y compartir las fuentes también para pues indagar un poquito más en los intereses de cada uno, ¿verdad? Les agradezco mucho la participación a todas y todos en esta exposición. Sin más, pues damos por concluido esta intervención y agradeciéndoles reiteradamente este espacio que me brindaron para proyectar los resultados de esta tesis. Un gusto y los estamos saludando pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Bien, un saludo también a la maestra asesora Wendy por su guía y conducción. Hasta luego, muchas gracias.